¿Con quién estamos para hablar de este tema? Pues mire, nos acompaña Carolina Hoyos, la directora encargada de Prosperidad Social. Carolina Hoyos, no María Carolina Hoyos, la hermana de Miguel, no. Exactamente, Ya. Carolina Hoyos Villamil. Villamil, ok. Ajá. Ya. Porque queremos justamente que nos explique, Camila, cómo va a funcionar ese pilar solidario. Usted sabe que actualmente hay 3 millones de personas que viven sin pensión y ahora pues lo que busca esta reforma pensional es cambiar eso, así que saludamos a esta hora a nuestra invitada. Muy buenos días y gracias por estar en W Fin de Semana. Buenos días para todas, buenos días María Camila. Pues mire, queremos empezar conociendo qué va a pasar a partir de que la Corte pues diga que efectivamente sí se aprueba esta reforma pensional, porque más temprano hablábamos con el ministro de Trabajo y él asegura que pues eso va a ser importante, pero que el gobierno nacional va a empezar a implementar el pilar solidario desde antes. ¿Cómo va a funcionar eso? Bueno, pues así es, como lo señala el ministro Sanguino, uno de los pilares más importantes de la reforma pensional es el pilar solidario. El pilar solidario hoy le da la esperanza a más de 3 millones de adultos mayores que nunca se pudieron pensionar. Es importante recordar la situación de las personas mayores en Colombia. Hoy el 24,6% de los adultos mayores viven en pobreza y el 8,9% viven en indigencia. El 63% de estos 3 millones de personas mayores son mujeres y el 37% son hombres. La mayoría de personas viven en zona rural y en zona urbana. Entonces, el propósito del pilar solidario es garantizar una renta solidaria para estos 3.100.000 personas mayores. En la actualidad, Prosperidad Social tiene el programa Colombia Mayor, que únicamente puede atender a 1.7 millones de personas, porque la Ley 100 estableció como requisito tener una atención focalizada exclusivamente a personas en pobreza extrema y en indigencia. Entonces, el gran cambio, la gran transformación es que con la reforma pensional vamos a garantizar una atención universal a los más de 3.100.000 de personas que se encuentran no solamente en pobreza extrema, sino también en pobreza moderada y vulnerabilidad. Señora Hoyos, perdóneme sí, que la interrumpa. Estamos hablando de cuánto es esa renta básica. Bueno, déjenme contarles que en la actualidad Prosperidad Social a través de este programa Colombia Mayor le paga 80.000 pesos a las personas menores de 80 años y 225.000 a las personas mayores de 80 años. Con el pilar solidario establecido en la reforma pensional vamos a establecer una renta solidaria de 230.000 pesos para cada una de estas personas. Es decir, 223.000 pesos para personas mayores de 50. No, en adelante con la reforma pensional vamos a pagar 230.000 para personas mayores, en el caso de mujeres, mayores de 60 años y en el caso de hombres mayores de 65 años. Ok, y eso solamente se va a implementar evidentemente cuando una vez pues se dé trámite en la Corte y ya pues se dé una definición de esta ley, ¿correcto? Aquí hay 2 cosas, María Camila, muy importantes. Lo primero es que con la reforma pensional vamos a garantizar que esto se vuelva un gasto inflexible, es decir, que todos los gobiernos garanticen el pago de esta renta solidaria en adelante y no que quede a decisión de los distintos gobiernos si aumentan o no el monto o si disminuyen o no la cobertura. Entonces, por eso es muy importante que la reforma pensional en la evaluación de la Corte pueda tener en cuenta estos elementos. Esta renta solidaria, con la aprobación de la reforma pensional, será obligatoria, o sea, ya hoy la ley, cuando la Corte Constitucional lo decida, la va a mantener como un gasto inflexible, es decir, en adelante no podrá ni disminuirse el monto ni disminuirse la cobertura. Entonces, en el entretanto, que la Corte defina, Prosperidad Social lo que sí puede hacer en este momento con los recursos que ya dispuso el presidente Gustavo Petro para el pago de esta renta solidaria en el segundo semestre del 2025 es incrementar el monto a las personas menores de 80 años que en la actualidad reciben 80.000 pesos. En la medida en que la Corte pues decida rápidamente, ya será vinculada a las 3.100.000 personas en el programa tanto de Colombia Mayor como de Pilar Solidario. ¿Pero lo va a aumentar a esos 230.000 pesos?
Lo vamos a aumentar a los 230.000 pesos. Okay. Si la corte aún toma más tiempo, digamos, de lo previsto, porque ya la Cámara decidió y subsanó el vicio que la corte había solicitado, lo que viene ahora es que el presidente de la Cámara envíe el informe a la Corte Constitucional y la Sala Plena pueda ya decidir de fondo sobre la demanda que hoy tiene esta ley de la reforma pensional. Y el rubro que el presidente Gustavo Petro ya dispuso para esto, ¿cuánto es? ¿De cuántos billones, yo creería, estamos hablando? Estamos hablando de 2.2 billones para el segundo semestre del 2025. Ya, entiendo. ¿Quién o qué entidad decide si esa persona se encuentra en condición de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad? ¿Eso solamente lo hace el DANE? Sí, el DANE hace a partir de la gran encuesta integrada de hogares, pero también el Departamento Nacional de Planeación es quien nos entrega a Prosperidad Social todos los registros administrativos correspondientes al CISBEN que determinan la condición socioeconómica de las personas mayores. Entiendo. Y si hay personas, digamos, enfermas, pero no están en condiciones de pobreza extrema, ¿qué pasa con esas personas mayores de, por ejemplo, 80 años? En la actualidad nosotros vamos a hacer una evaluación de la condición de todas las personas que están por fuera de pobreza extrema para que con los criterios que establece el CISBEN las podamos vincular. En el entretanto se pronuncia la Corte Constitucional en relación con la reforma, porque justamente la reforma pensional es muy importante porque nos garantiza una atención universal, que es lo que ha pedido el presidente Gustavo Petro desde el inicio del gobierno, y es que todas las personas mayores que no tuvieron una pensión y que no están en condiciones de trabajar, porque además hemos encontrado que la mayoría de estas personas están en trabajos informales, son vendedores ambulantes, tienen algún trabajo muy pequeño en su casa, pero no tienen un ingreso fijo y por eso esta renta solidaria les va a garantizar que en adelante puedan tener un recurso que les permita no solamente acceder a los alimentos, sino también a pagar un arriendo, a tener unas condiciones de dignidad. Hay un cambio adicional que trae esta reforma y es que les van a dar también una pensión, pues una pensión preferencial, por decirlo de alguna forma, a los indígenas, a las personas afrocolombianos, a raizales, a palenqueras. ¿Esto cómo va a cambiar también esa mesada que les darán a ellos? Este es un cambio estructural, como lo dices, Luisa, porque justamente lo que establece la reforma pensional, de hecho por instrucción del presidente, es que todas las comunidades étnicas que no están en el CISBEN deben ser objeto de pago de esta renta a las personas mayores de las comunidades étnicas. Ahí entran las comunidades indígenas, las comunidades negras, palenqueras, raizales, pero también hace una priorización muy importante a los campesinos y campesinas que tampoco pudieron pensionarse. Entonces este es un reto importante, ya estamos en articulación con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Igualdad, analizando y armonizando todos los registros administrativos para garantizar que todas las comunidades hoy se beneficien de la renta solidaria. Hay un cambio también estructural y es que esta reforma pensional incluye de manera preferencial a las personas cuidadoras y a las personas con discapacidad, porque obviamente la situación médica de las personas con discapacidad y quienes las cuidan requieren una protección del gobierno nacional. Es Carolina Hoyos, directora de Prosperidad Social, conversando con nosotros sobre el tema de la reforma pensional y de este pilar solidario contemplado en este nuevo sistema pensional. Recuerden que son 4 pilares: el solidario, el semicontributivo, el contributivo y el de el ahorro voluntario. Gracias por haber estado con nosotros en la Así es. Gracias a ustedes y pues decimos nuevamente que estamos muy felices de poder atender a estas más de 3.100.000 personas mayores en el país.